En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. El año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y había serafines que expresaban vez tras vez, no cesaban de expresarlo, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Jehová de los ejércitos. Y los cristianos se estremecieron y la casa se llenó de la presencia del Señor. Esa fue la primera mirada que miramos, la importancia de saber que estamos frente a un Dios que es santo. Y que él ha dicho: sed santos porque yo soy santo. Y nos dice la palabra que él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Hay muchos textos o mucha enseñanza en la Biblia que habla de la hermosura de su santidad, de la gloria de su santidad, lo inigualable de su santidad. Especialmente en el libro de Apocalipsis también lo menciona. En Apocalipsis capítulo 4 nos dice en el verso 8, cuando Juan estaba mirando lo que iba a acontecer, lo que estaba por acontecer, lo que estaba aconteciendo en la iglesia, en las 7 iglesias de Asia Menor, y lo que iba a acontecer en el futuro. Y entre ellos dice que había 4 seres vivientes y había 24 ancianos. No sabemos exactamente a qué se refieren los 4 seres vivientes, pero el canto o la proclamación de los 4 seres vivientes era la misma proclamación de los serafines. Dice el versículo 8 de Apocalipsis 4, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, igual que los serafines. Tenían 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche, escuchen, no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era y el que es y el que ha de venir se refiere a Jesús. Es decir, es un canto, una expresión a la Trinidad. Y dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, esos están identificados quiénes son. Los 24 ancianos representan los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento y los hombres y mujeres de Dios del Nuevo Testamento. Son esos representantes. ¿Qué hacían los 24 ancianos? Se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la honra y la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando uno mira a Dios, cuando uno mira en la hermosura de su santidad, lo contempla, mira hacia arriba, no puede ver a cualquier Dios. No somos enoteístas. ¿Se acuerdan que hace días les hablé del enoteísmo? El enoteísmo es la creencia de que hay muchos dioses, pero entre los dioses que hay, ellos escogen, las personas escogen uno de ellos con el que esté más agradecido. No somos enoteístas. Existe un solo Dios, el que hizo los cielos y la tierra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él es el único.
No hay nadie más. No somos enoteístas, que escogemos el Dios que más se nos asemeja, que más nos gusta a nosotros. Aceptamos al único Dios que es 3 veces santo, es decir, lo máximo. Está repitiéndolo, ya hemos hablado de eso, así que tengamos en cuenta. La segunda mirada que la vimos hace 8 días, miramos Apocalipsis, Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. ¿Se acuerdan cuál fue la segunda mirada que hizo el profeta? Cuando vio a Dios en su santidad, se miró a sí mismo y cómo se consideró digno. ¿Sí? Ay de mí, que soy hombre, que soy pecador, que tengo labios inmundos y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Pero a pesar de eso, la misericordia de Dios han visto mis ojos al Rey eterno, que es santo. Y cuando él lo reconoció, uno de los serafines voló y tomó del altar con unas tenazas un carbón encendido y lo puso sobre sus labios y le dijo: con esto es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Es una expresión de perdón de Dios cuando reconocemos y nos arrepentimos de lo que somos. Antes de recibir el perdón, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Cuando estemos trabajando en las casas, el discipulado, vamos a profundizar más en el tema. Es lo mismo que dijo el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 7, después de que él vio lo que pasaba en su vida. Llegó el momento en que el apóstol San Pablo dice: descubro un problema en mi vida, que hay cosas que no quiero hacer y las hago. Y hay cosas que quiero hacer y no puedo hacerlas. Y luego grita diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este peso de muerte? Él encontró la respuesta. Dice enseguida: gracias doy a Dios por Jesucristo. Ahí está en Romanos capítulo 7. Hoy vamos a ver la tercera mirada del profeta. La primera fue hacia arriba a Dios. La segunda fue dentro de sí mismo. Y la tercera mirada está en el libro del profeta Isaías. Sigue versos 6 y 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y le dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y sigue mencionando la palabra diciendo: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Es un mensaje bastante desafiante, porque le dice: ¿a quién enviaré ahora? Después de que ha visto la santidad de Dios, y luego se considera a sí mismo, le dice: mira, ¿a quién enviaré? Tengo un pueblo, hay un pueblo, una nación que está esperando escuchar mi mensaje. Pero le da un mensaje bastante preocupante. ¿No les parece que es preocupante? ¿Cuál es el mensaje? Que ese pueblo al cual le va a hablar no va a atender el mensaje, no va a aceptarlo. Ha sido un pueblo rebelde y contradictor. Bien lo dice en el capítulo 1, si ustedes van conmigo a sus Biblias, capítulo 1, y voy a mirar unos pocos textos de Isaías. Capítulo 1 de Isaías dice lo siguiente: visión de Isaías, hijo de Amós,
el cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías. Es decir, está hablando del tiempo como comenzamos a hablar, en los días de Uzías. Luego dice, verso 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Pero qué pasó? Ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. El verso 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. No puedes seguir mirando al profeta Isaías. ¿Cómo era el pueblo de Israel? El pueblo que supuestamente debía de caminar con Dios, debía de obedecer a Dios, debía de hacer la voluntad de Dios. Era un pueblo rebelde, era un pueblo contumaz, un pueblo que oía pero no escuchaba. Oía la palabra de Dios, pero no la obedecía. Un pueblo que oye la voz del Señor pero no obedece. Es lo que al pueblo que tiene que hablar el profeta Isaías. Y antes de pensar en hablar a los de afuera, tenemos que seguir hablando a los de adentro. Así como Isaías, lo primero que vio, lo primero que aconteció cuando vio a Dios en todo su esplendor de santidad, se miró a sí mismo. Nosotros también debemos mirarnos a nosotros mismos. Estos no son algunos mensajes que son atractivos, porque vivimos en una cultura religiosa donde nos fascina saber cómo prosperar, cómo disfrutar de una vida de placer, cómo gozar de la vida. Claro, Dios nos dio las cosas para que las disfrutemos, pero antes de disfrutar de las cosas, debemos reconocer que andamos ante un Dios santo, y ante ese Dios santo debemos siempre estar dispuestos a hacer su voluntad. En el libro de Deuteronomio, que tiene que ver con esto, el capítulo 30, versículo 15 al 20, y Deuteronomio en el capítulo 11 lo repite también. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte. Delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿A quién le está hablando el Señor? A Israel, a su pueblo, al que sacó de Egipto, al que prometió a Abraham que su pueblo sería como la arena del mar. Pero no, Dios no está interesado en cantidad, sino, usemos la expresión, en calidad. Y la calidad en el sentido bíblico es sinónimo de santidad. Una persona, si es santa, tiene calidad para Dios. Si no vive en santidad, no es que Dios no lo ame, lo ama. Pero en el concepto de Dios, a los ojos de Dios, no tiene calidad. Sigue diciendo, porque yo te he mandado hoy que ames a Jehová tu Dios. Estos días, hablando especialmente, vamos a desarrollarlo en los conceptos de discipulado, hablando de amar al Señor nuestro Dios, que es el primer mandamiento, tiene que ver con el libro con la enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 14, versículo 26. Versículo 25 dice que multitudes le seguían al Señor. Seguían al Señor las multitudes, pero no lo seguían para hacer su voluntad.
Entonces Él tiene que decirles al ver sus corazones, tiene que decirles en el verso 26 de Lucas capítulo 14. Si ustedes quieren seguirme en sus Biblias, pueden hacerlo, anotar y revisar en su casa. Le dice, el que ama a padre o madre más que a mí, mujer e hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, el Señor exige de cada uno de sus hijos amor supremo por Él. Por eso al Señor, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, el Señor dijo, el mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. El amor con el cual nosotros deberíamos dirigirnos a Dios no es el mismo amor que se entiende hoy en día. No es el amor que tiene a Dios como el supremo en la eternidad, que nos hizo y que nos creó, y a quien debemos vivir una vida rendida en santidad y amor. Luego sí dice que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. ¿A cuáles mandamientos se refiere? Principalmente a los 10 mandamientos. Lo que está allá, que ya ustedes conocen. O por lo menos han oído hablar. No sé ya cuántos de ustedes, de mis hermanos, han aprendido de memoria los 10 mandamientos. Sin mirar a la pared. Se lo tengo ahí para que no se les olvide. Y allá a la entrada también está, frente a la fuente, están los 10 mandamientos. Y los repartimos en tarjetas para que los tuvieran. Para que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y sigue diciendo, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, es decir, a la tierra prometida. A los cielos y a la tierra, dice el mismo Dios, pongo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Hay 2 caminos para acá, para vivir en la vida. 2 caminos para andar. El camino de obedecer a Dios y vivir como a Él le agrada, o el camino de desobedecer a Dios y vivir como a nosotros nos agrada. Dios dice, si quieren ir por su propio camino, viviréis bajo maldición. Pastor, por favor, Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero sobre todo es santo. O mejor, es un amor santo. Eso nos hace pensar. ¿Quieres el bien? Obedece su palabra. En otras palabras, vive en sus mandamientos, obedezcamos sus mandamientos, hagamos su voluntad en todo. Y entonces nos irá bien. Dígale a su hermano, ¿quieres que... Yo quiero que... Dígale más bien, no le pregunte a él, dígale, confiésele a su hermano, yo quiero que me vaya bien. Y como consecuencia, voy a obedecer su voz. Voy a hacer su voluntad. ¿Por qué no oramos por un momentico? Ahí donde estás, inclina tu rostro. Digamos el rostro. Y digámosle, Señor, a veces yo he andado en los caminos de los rebeldes porque he querido vivir en mi voluntad.
Pero Señor, sé que estoy ante ti, que eres un Dios santo. Y me escogiste para ser santo. Y me dijiste que debía de ser santo porque tú eras santo. Señor, quiero andar en el camino de santidad. Es el camino cuando tú, Señor Jesús, nos dijiste, yo soy el camino. Y el camino es el camino de santidad, Señor mío. Ayúdanos a vivir para ti y a obedecerte, Señor. Al mirar, es fácil mirar a otros. Pero, Señor, quiero antes de mirar a otros, verme a mí mismo. Como el profeta, Señor. Ayúdame, Señor. Que tu gracia y tu poder me acompañen. Amén. Amén. Isaías era el mensajero del Señor para llevar el mensaje al pueblo de Israel. Pero también después llevar el mensaje a los que no eran del pueblo, a las naciones. Llevaba un mensaje que se llamaba el oráculo del rey, del supremo. ¿Qué es un oráculo? Oráculo de Dios. El oráculo de Dios son dos clases de mensaje. Mensajes de bienestar o mensajes de juicio. Mensajes de bendición o mensajes de maldición, que es lo que encontramos ahí en Deuteronomio. Que Dios nos ayude a nosotros para mirar dentro de nosotros, como dije, seguir mirando siempre y examinar nuestros caminos. Examíname, oh Dios, dice el salmista. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por la senda eterna. Dios no quiere solamente cantidad. Dios quiere cantidad, pero con calidad. Hay tres palabras que utilizamos para eso: unidad, calidad y santidad. Y unidad, calidad y cantidad. Dios quiere que su pueblo sea uno. Somos una sola familia. Dios quiere que su pueblo sea santo. Y entonces, al ser uno y ser santos, habrá cantidad. La gente vendrá cuando vea que el pueblo de Dios es diferente. Cuando los demás observan mi vida o la tuya o la del pueblo de Dios y los ve que hacen lo mismo que ellos hacen, ¿qué invitación les provoca? ¿Qué anhelo les provoca a ellos ser cristianos? Si como están, es igual. Por eso, santo es alguien diferente. Es alguien que es distinto a lo común que tenemos. Así que, hermanos, primera mirada alrededor es alrededor de la congregación en la cual yo soy yo mismo. Y orar los unos por los otros para que seamos santos. Preocúpate por tu hermano. Preocúpate por tu vida primero, pero a la vez por tu hermano. Vemos en nuestro hermano una falla. Oremos por él. No lo aplaudamos. No lo cubramos. Hablemosles para que su corazón sea redarguido. Y tome el camino diferente, el camino distinto, el camino que debe tomar para que viva agradando a Dios.
Alguna vez, hace años atrás, cuando teníamos aquí como unos 15 artistas, no sé los que se acuerdan que los criticaban permanentemente, los hermanos estaban criticando a los artistas. ¿Por qué hacían papeles en telenovelas como lo hacía Diego Vázquez o lo hacía cualquiera de ellos? Y no han sido sino criticarlos. Y los llamé aquí arriba a los artistas. Les dije, hermanos, quiero presentar a estos hermanos. Sí, ellos están haciendo papeles, personajes en la televisión que no son ellos. Hay que distinguir entre el personaje y el artista, el personaje que representa y lo que él es. Y ustedes no tienen derecho a hablar contra ellos hasta que primero no oren por ellos, los amen y que Dios les guíe, porque no son sus siervos, son siervos del Señor. Ahora, si ellos se están descarriando en su propia vida, es diferente. Pero estábamos hablando del papel que representaban. Porque un papel que se representa no quiere decir en el arte, en la cultura, no quiere decir que es la misma persona, que él es así. Por ejemplo, el que hizo de traidor en la película de La Pasión, era un cristiano que entregó al Señor, y todos los de esa película, la mayoría de los artistas, los personajes principales de La Pasión, eran cristianos, pero hacían papeles que no tenían que ver con la vida cristiana. Era para ilustrar lo que ellos hacían. Solamente quiero decir que cuando veamos que alguien está fallando, primero oremos por él. Y en lo posible, después de interceder por él, acerquémonos a él y digámosle: hermano, hermana, hay algo que quiero compartir contigo. Presiento que tu vida no está bien con Dios. Y acompáñelo en la restauración. Es lo primero que tenemos que hacer nosotros, porque Dios quiere un pueblo santo y nos necesitamos unos a otros para exhortarnos y marchar de la mano unidos para que el Señor sea glorificado. Nadie puede vivir la vida cristiana solo. Necesitamos del otro hermano. Los que están aquí necesitan de tu ayuda, necesitan de tu compañía. ¿Son perfectos? No. El día que usted quiera acompañar solo a un perfecto, pues no sé dónde va a ir. Cuando se muera, si es que va al cielo, ¿no? Si es que va al cielo, porque aquí la situación se complica un poco más. Y ojo que voy con algo que el Señor quiere que hablemos de estos temas. Así que, hermanos, primero miremos a nosotros. Una vez que estemos listos, busquemos mirar hacia afuera para llevar el mensaje de redención a los que no conocen al Señor. Y para ello vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo, capítulo 16. Mateo 16. ¿Están con sus Biblias listos? Abran conmigo. Yo leo la Reina Valera. Dice en el capítulo 16 y el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Aquí a Jesús le hizo una pregunta para llegar a una confrontación.
¿Qué dicen que yo soy? Dios no le interesaba saber lo que los demás decían de él, sino lo que sus discípulos decían de él. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 15, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí está el texto clave. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa verdad que acabas de mencionar, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, esa roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios prometió un pueblo, ya no una sola persona. Y ese pueblo se llama la iglesia del Señor. Ese pueblo estamos llamados todos a ser. Somos de la iglesia de Cristo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pertenecen a la iglesia de Cristo? Levanten la mano que pertenece a la iglesia de Cristo. Yo levanto las dos. Pertenecemos a la iglesia de Cristo, ¿cierto? Gracias a Dios. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y ante esa iglesia, las puertas del infierno no van a prevalecer. Va a atacarlo las puertas del infierno, las puertas del enemigo, la van a atacar, pero no prevalecerán. La iglesia será siempre triunfante. No prevalecerán las fuerzas, las puertas del infierno. El Señor usa esa figura muy vehementemente. Después de resucitar, Jesús, y antes de sentarse a la diestra del Padre, les dio la gran comisión a los discípulos, que empieza o continúa en Mateo. Primero había que, ¿a quién le iba a dar la gran comisión? A la iglesia. ¿Qué es la gran comisión? Marcos 16, vamos acá ya. Versículos 15 y 18. Después de resucitar el Señor dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se lo dice a los 12 o a los 11, a los discípulos, porque eran la iglesia en ese momento. La iglesia empezó con Felipe, que siguió a Jesús. Después siguió Pedro, que siguió a Jesús. Después Leví. Y después nos menciona la Biblia los primeros 12 discípulos. Ahí comenzó la iglesia. Y durante 3 años y medio, Jesús estuvo preparando a su iglesia, a sus discípulos, para que fueran sus mensajeros en la tierra. Preparar discípulos no es tan fácil. Jesús demoró 3 años y medio. El maestro de maestros. ¿Por qué no le dio una clase? Un pergamino, mire, lean entre ustedes todos este pergamino, haber adelantado la imprenta y escribir libros y todo, y mire, leas este folleto y este libro y ya, se acabó. No, formar discípulos cuesta. Y al final casi se queda sin discípulos, porque ¿se acuerdan al final qué pasó? Cuando Jesús fue a la cruz, todos desaparecieron. Acompañarte a ti, Señor, para que nos vaya bien, para que nos progrese, para ver hacer milagros y para también hacer milagros y todo. Magnífico. Pero dar la vida a mí por ti, no, Señor, eso es otra cosa. Lo negaron. El primero que lo negó fue Pedro. Y los otros se escondieron. Se fueron, quedó un hito nada más, Juan. Así que los fieles fue uno nada más. Espero que aquí todos sean Juanes. Levante la mano, ¿verdad? Ojalá que todos seamos Juanes. Sí. Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan ahora por todo el mundo
y proclamen las buenas nuevas de salvación. Prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si somos la iglesia del Señor? Ser mensajeros del Señor. Llevar el oráculo divino. Si lo aceptan, son bendecidos. Si lo rechazan, seguirán viviendo bajo lo que han vivido, maldición. Seguro que esto despierta muchas inquietudes y esperamos que en los grupos en las casas ustedes van a profundizar en ello. Siguió diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Una de las formas de hablar nuevas lenguas no es hablar con el idioma que siempre hemos tenido, ¿sí? Sino hablar lo que agrada al Señor. Por eso habla de nuevas lenguas. Pueden ser lenguas espirituales, pero son las lenguas que aprendemos a hablar cuando somos de Cristo. Un cristiano se conoce por su manera de hablar. Por la manera de hablar. Si tu idioma, si tu lenguaje es exactamente como el de los demás, pregunta si eres cristiano. Hay que revisar nuestra manera de hablar. Sigue diciendo, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una verdad que todavía no estamos experimentando como yo creo que Dios va a hacer muchas cosas acá. No tienes que traer los enfermos acá para que sean sanos. Tú puedes ir a su casa y orar por ellos y Dios pondrá su mano sobre ellos. ¿Me explico? Cuando alguien está enfermo, normalmente ¿qué hacemos? Llamamos al pastor, lo traemos para que oren por él. ¿Y usted qué va a hacer? Así que es bueno que pensemos en estas cosas. Luego el Señor les dijo otras palabras, la complementó y lo dice Mateo. Capítulo 28, todo está en mismo momento, solo que Marcos enfatiza una cosa, Mateo le da más profundidad. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Aquí una cosa muy importante. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo para extender el reino de Dios en la tierra? Hizo discípulos. El Señor enseñaba, predicaba y sanaba. Es lo que dice los evangelios que lo que hacía el Señor. Enseñaba, didaqué, y ustedes van a ver lo que en los casos van a ver de lo que es didaqué, que es enseñanza. Predicaba, y van a entender lo que es predicar. Querigma no es ser un orador acá en el púlpito, no, es proclamar el señorío de Cristo. El querigma apostólico. Y sanaba. Cuando se predica la palabra, no solamente los enfermos físicos pueden ser sanos, sino que los enfermos espirituales también son sanos. Porque la palabra tiene poder para sanar. Jorge Mitián, que estuvo con nosotros aquí hace unos meses atrás, escribió un libro que se llama Sanos por la Palabra. Lo pueden encontrar en la librería. Sanos por la palabra. La palabra tiene poder para sanar. El salmista dijo, envió tus palabras y lo sanó. Cuando uno obedece la palabra de Dios, ¿qué trae para su vida? Sanidad. Sanidad. ¿Quiere vivir una vida sana? Obedezca la palabra del Señor. Envió su palabra y lo sanó.
Tiene mucha implicación pero perdónenme que los diga. Quiero animarlos a que busquen ser instrumentos del Señor en las casas, en la extensión del reino de Dios, como lo estamos llevando adelante en estos días. Pero parte de la gran comisión está en Hechos 1:8. Son 3 pasajes, primero, que tienen que ver con la gran comisión. Primero, predicar el evangelio. Verso 19, por tanto, y haced discípulos. Jesús comenzó haciendo discípulos, y cuando esos ya eran discípulos, ¿qué hizo? Los envió a hacer lo mismo que él hizo. La iglesia está compuesta por discípulos y creyentes. Un creyente es una persona que escucha el mensaje del Señor y no lo obedece. Un buen creyente, un buen evangélico, un buen religioso, escucha pero no hace. No se compromete. Un discípulo es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. Recuerda que eso lo he dicho muchas veces. Digámoslo para que se nos grave. Digamos, un discípulo es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. No elige, hace todo lo que Jesús manda. Y aquí sigue diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, compromiso con el Señor. Bautismo es compromiso, no es un rito religioso. Compromiso con el Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allá esa tina que está atrás está esperando a los que no son bautizados todavía. Perdón, una pregunta así de sencilla. ¿Cuántos de los que hay aquí no han sido bautizados después de que conocieron al Señor? Alguien me dijo la otra, yo ya soy bautizado. Me bautizaron cuando tenía, según mi mamá, cuando tenía 8 días de nacido. Bueno, lo mojaron. Porque el bautismo tiene primero que creer. ¿Qué es lo que va a hacer? A uno no lo hacen cristiano. Uno decide ser seguidor de Cristo y cree, entonces se bautiza. ¿Cuántos hay aquí que todavía no se han bautizado? Levanten la mano. No les dé pena. Hay 2, 3, 4, unos pocos, magnífico. Queremos invitarlos. Hay un equipo que se llama el equipo de seguimiento, el grupo de seguimiento. Ayer trabajamos bastante en el grupo de seguimiento. Comuníquese con ellos, comuníquese con Claudia, comuníquese con Manuel, comuníquese con Paola, en fin, aquí hay bastante. Los del grupo de seguimiento, pónganse de pie, de consolidación, pónganse de pie, el grupo de consolidación. Allá tenemos una hermana, ¿quién más? Allá hay 3. Manuel, póngase de pie, porque usted ya está ahí, ya está ahí, hermano, ya. Porque eso es parte del discipulado. Es parte de las casas. Muy bien. Y Richard también está por ahí, así que póngase de pie. Así que, muy bien. Y esperamos que muchos de ustedes, y algunos ya están haciendo algo similar también. Háganlo, continúen. Verso 20. ¿Cómo se hace un discípulo? Además de llevar a la gente a comprometerse con el Señor a través del bautismo, ¿qué hace un discípulo? Enseñar ¿qué? Que obedezcan, que guarden, que obedezcan todas las cosas que el Señor Jesús mandó. Alguien dirá, pastor, yo no sé hacer discípulos, no sé qué enseñarles. ¿Qué dijo el Señor que hay que enseñarles? Lean conmigo el verso 20. Léalo conmigo. Enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra que guarden es sinónimo de obedecer. Que obedezcan todas las cosas que yo os he amado. Todo lo que tienen que hacer es enseñarles lo que tú haces, porque tú eres obediente. Y si eres obediente, tiene autoridad para decirle, así vive un discípulo. El ejemplo es el que arrastra, no las palabras. Empezamos por el ejemplo. Repito, van a profundizarlo más y más en sus casas. Y luego el Señor hace una promesa. ¿Cuál es la promesa del Señor? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, en el proceso de lo que tú vas a hacer, discipular a otros, el Señor te acompañará. Una cosa que hemos mencionado muchas veces, que a nosotros nos gustan las promesas, pero no las condiciones. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Ahora, bueno, ok. Entonces eso quiere decir que están haciendo discípulos. Si no están haciendo discípulos, el Señor no promete estar con ustedes en ese caso. No saquen el texto fuera de contexto, porque se convierte en un pretexto. ¿Les gusta la palabra? Díganlo otra vez. No saque el texto fuera de contexto, porque se convierte en un pretexto. Entonces, Él sí está con nosotros. Y no es que no quiere estar con nosotros, pero Él está con los que le obedecen. Hermano, ser cristiano de verdad es ser como Cristo. No ser religioso. Hoy se confunde cristiano con religioso. Cristiano con evangélico. O cristiano con católico. No. Ser cristiano es ser como Cristo. Dice la Biblia en Hebreos, en Hechos capítulo 11, que a los discípulos los llamaron por primera vez cristianos en Antioquía. ¿Y sabe por qué los llamaron cristianos? Porque al verlos a ellos, era como si estuvieran viendo al Señor. Amaban como amaba el Señor, perdonaban como perdonaba el Señor, servían como servía el Señor, vivían como vivía el Señor. Entonces, un cristiano es uno que vive las huellas del Señor, porque Él es el camino. Anda en el camino del Señor. Espero que nos vaya dando la idea de lo que Dios quiere hacer. Porque hoy en día se habla de discipulado, pero no se conoce el contenido de discípulo. Recuerden que un discípulo es uno que cree todo lo que Jesús dice y hace todo lo que Jesús manda. Así que, hermanos míos, quiero esta mañana leer parte de un resumen de uno de los más inspiradores sermones que yo haya leído jamás en mi vida. Escrito por Jonathan Edwards en el siglo XVIII. Jonathan Edwards fue el que Dios utilizó como precursor con otros líderes para traer uno de los más grandes avivamientos que hubo en el siglo XVIII. De los más grandes. Y necesitamos un avivamiento. ¿Sabe cómo se titula? Si usted quiere predicar un sermón para despertar a la gente, para que se comprometa con el Señor, para traer un avivamiento, ¿qué predicaría? ¿De qué les hablaría? ¿Cómo ser rico sin tener esfuerzos? ¿Cómo hacer un buen negocio con Dios? Yo le doy tanta cantidad y Él me devuelve 100 por 1. ¿Sabe cuál fue el mensaje que empezó el despertar en el siglo XVIII, especialmente en los Estados Unidos, que luego invadió Europa y a otros lugares? Pecadores en las manos de un Dios airado.
Ese fue, y no lo predicó a la calle, lo predicó en la iglesia. Jonathan Edwards, entre otras palabras, sermón, ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Ahí está, en YouTube está grabado. Alguien lo transcribió y lo leyó, lo menciona. Pero también puede entrar por Google y busca pecadores en manos de un Dios sagrado. Ahí aparecen el libro y todo, pero también puedes encontrar el sermón. En un resumen, Jonathan Edwards se dirigió a los incrédulos que estaban en la iglesia donde él era pastor. Tal vez dice el pastor, bueno, aquí no cumplimos ese estándar. Aquí no somos incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Uno que pretende creer pero que no obedece. Ese es un incrédulo. No levante la mano. ¿Habrá algún incrédulo acá? Yo siempre que pienso en esto tengo que pensar en mí primero. ¿Cuántas cosas he tenido yo que corregir en mi vida? Que creía, que predicaba, que enseñaba, pero que no vivía. Tengo que hacerme un examen. No me presento aquí como un santo perfecto. No, estoy en proceso. Como dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya todo, pero prosigo a la meta para ser asido por aquello que fui asido por Cristo. Para hacer lo que el Señor me llamó a hacer. Dice en el resumen de se dirigió a los incrédulos de su congregación explícitamente. Y dice, este terrible tema puede ser útil para despertar a algunas personas incrédulas en esta congregación. Esto que has oído es el caso de cada uno de ustedes que se encuentra fuera de Cristo. Decían que era cristiano, pero estaban fuera de Cristo porque no vivían lo que el Señor ordenaba. Ese mundo de miseria es el lago de azufre ardiente. Se extiende debajo de ti. Allí está el espantoso abismo de las llamas ardientes de la ira de Dios. Allí está la ancha boca del infierno, abierta de par en par, y no tienes nada sobre qué permanecer en pie, ni nada de donde agarrarte. No hay nada entre ti y el infierno, sino solo el aire. Es tan solo el poder y el puro placer de Dios el que te sostiene, el que te soporta. Si uno predicara permanentemente esto, yo no sé cuántos se quedarían en la iglesia. No, yo quiero ver luces. Yo quiero ver que me hagan saltar. Yo quiero estar en un lugar donde hay aplausos. No, la palabra de Dios es para los discípulos. Es para el Señor. Mi hermano leyó Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Dice que se presentaron las gentes, los pueblos, ante el trono de Dios. Los libros fueron abiertos y fueron juzgados cada uno por lo que habían hecho. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Algunos dicen, no, pastor, el lago de fuego, eso es una invención para meternos miedo. No, hermano, permítame decirle que no hay sino dos lugares al terminar la jornada en ese mundo. O el cielo con Cristo o el infierno sin Cristo. No hay sino dos lugares. O tú y yo decidimos seguir a Cristo y vamos a vivir con Él. O decidimos no obedecerle y entonces vamos al infierno. Hay razón para pensar que hay muchos ahora en esa congregación, decía Jonathan Edwards hace 200 años.
oyendo este discurso que eventualmente será sujeto de esta miseria por toda la eternidad. Y de nuevo decía, ¿cuántos de ustedes recordarán este discurso en el infierno? Hermanos míos, no quiero amedrentarlos, porque yo no escribí eso. Apocalipsis 20, yo no lo escribí. Juan tampoco lo escribió. Fue Dios el que le dijo, escribe. Y Dios revela lo que sucederá al final. Hermanos míos, una mirada dentro de nosotros y una mirada alrededor. Estamos llenos también de hombres y mujeres que van rumbo al infierno. Tal vez es tu tío, posiblemente tu tía, posiblemente tu padre, tu madre o tu hijo o tu hija, posiblemente un compañero de trabajo. No importa la identificación que tenga contigo, si no tiene a Cristo, si no vive para Él, va al infierno, aunque tú lo ames. Aunque tú llores por Él, aunque tú proclames cualquier cosa por Él, para defenderlo. No hay sino dos lugares, o con Cristo o sin Cristo. Con Cristo, el cielo; sin Cristo, el infierno. Vivimos en un mundo en esa dirección. Isaías oyó la voz del Señor que le dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Lo dijo Isaías después de que se había examinado y había experimentado la santidad de Dios y había conocido el poder del perdón. Dijo, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Para terminar, déjame decirte que la iglesia no es un culto cada 8 días. La iglesia es 24/7. Ahora estamos como iglesia. Y al salir de aquí, ¿cómo estaremos? Como iglesia. ¿Dónde estemos? En tu trabajo, en la casa, en la empresa, donde estés. En el colegio, en el estudio, en la universidad. Donde estés. Ahí la iglesia estará presente en tu vida. Ahí debes dar testimonio de Cristo con tu vida. Y ahí debes compartir de Cristo con los que no conocen. La iglesia es 24/7. Que Dios nos ayude para que cuando salgamos de este lugar no digamos ya, terminó el culto, ya seguimos nuestro mundo. Un error que cometimos en el pasado. Porque cada día el Señor como que permite ciertas cosas para sacudirlo a uno. A mí me sacudió. Y yo decía que la iglesia había sido cerrada por el COVID-19. Cuando decía la iglesia ha sido cerrada, ¿a qué me refería? A este lugar que no podíamos. No, la iglesia no se puede cerrar. La iglesia que es 24/7 siempre funciona donde esté. Aleluya. Aleluya. Siempre funciona donde esté. Donde esté. Han anunciado que vienen nuevas plagas todavía. Otras pestes para el año 24 o 25. Ya está anunciado. ¿Las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia? No. Vamos a reunirnos en nuestras casas también. Podrán cerrar este lugar, pero no tu casa. No tu comunión con tus seres queridos, con tus amigos. No lo podrán cerrar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios no envía ángeles, envía a sus redimidos. Señor, te doy gracias.
Gracias, Señor. Esa es la gran comisión, Señor mío. Una gran comisión, Señor, que nos exige llevar la cruz, renunciar a todo lo que poseemos, permanecer en la verdad, amarnos los unos a los otros como tú nos has amado y llevar mucho fruto para que seamos tus discípulos. Señor, permítenos ser la iglesia de Cristo las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Espíritu Santo, ven con tu poder. Tú dijiste, Señor Jesús, y lo cumpliste: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Tus discípulos, cuando oyeron eso, se fueron y estuvieron 40 días en oración. Y estando en oración, descendiste tú, Espíritu Santo, y los llenó a todos. Y desde ese momento la iglesia floreció y nadie pudo detenerla, Señor, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hace 2000 años, Señor, y a pesar de nuestra imperfección, Señor, tu iglesia avanza, Señor mío. Y tu iglesia seguirá avanzando. Y esa tierra será llena del conocimiento de tu gloria, como las aguas cubren el mar. A ti sea la gloria, mi Señor. Aleluya. Amén.